y tantos títulos que ha tenido en el transcurrir de su vida, pues tiene vivencias increíbles, sumamente importantes e interesantes. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buen día, Estuardo. Sí. Muy bien. Bien. El tema de hoy es un tema sumamente interesante e importante porque, tal como él dijo en principio, me decía, en principio fuera del aire, de que se habla mucho de la revuelta de abril, la revolución de abril, en sus diferentes vertientes, y como es lógico, lo que allí siempre ha estado sobre el tapete, sobre la mesa, es el desempeño de los militares, el desempeño de las autoridades en sus altas instancias, en fin, muchas vertientes que son sumamente importantes e interesantes y que interesan a la ciudadanía en general. Pero ¿qué tal como va a desglosar en el día de hoy el papel de los trabajadores en esa etapa de la Revolución de Abril? Bueno, es una buena oportunidad porque siempre, como tú dices, se ve la revuelta solamente como un acto de políticos, de militares. Y todo el mundo conoce toda esa actividad y no vamos a hablar de eso, sino del papel de los trabajadores. Previamente a la revuelta... Escúchame, te interrumpa. Sí. Entonces, ¿los trabajadores en qué vertiente? ¿En qué vertiente de trabajadores? Bueno, las centrales sindicales que existían de aquella época. Perfecto. En aquella época existía, la primera organización era la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, la CAS, que desde el 62 fue y ha sido la principal organización sindical de los trabajadores dominicanos. Cuando se hacían los preparativos, la CAS participó en lo que se llamó un acuerdo de Río Piedras, que fue firmado por el Partido Revolucionario Social Cristiano y el PRD, para enfrentar la política del triunvirato que gobernaba en aquella época. Cuando comenzó, el día 23 de abril, día como hoy, fue el anticipo de confrontación entre militares que defendían el régimen del triunvirato y otros que estaban opuestos. Naturalmente, el 24 de abril fue el día en el cual se desarrollaron las actividades. La CAS, que era la principal organización, estaba dirigida en ese momento por Henry Molina, que ha sido uno de los líderes más destacados que tuvo el sindicalismo del siglo pasado en la República Dominicana. Henry Molina es el actual padre de... El padre del que está en la Suprema Corte de Justicia. Que tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Ajá. Porque la esposa de Henry era apellido Peña y su hijo también, entonces, tiene el mismo nombre y él era Peña también. Oye. Entonces tienen los mismos nombres, quiere decir, Luis Henry Molina Peña es el padre y también es el hijo. Okay. Porque muchas veces los hijos cambian por el apellido de la madre. Bueno. Henry convocó al comité ejecutivo un día como hoy, al conocer lo que estaba sucediendo, y el 24 de abril, cuando comenzó la revuelta, nosotros, y digo nosotros porque yo era el secretario de organización de la CAS en ese momento, nos presentamos en La Voz Dominicana, donde cada grupo manifestaba sus aspiraciones o sus posiciones. Y nosotros, desde ese momento, hicimos un manifiesto en el cual apoyamos el retorno a la constitucionalidad. Okay. En ese momento no habían grupos, no había disidentes. Fue el 24 cuando se desarrollaron. Nosotros en esa época, bueno, no teníamos local, porque en la revuelta nuestro local estaba en la Juan Pablo Pina, número 27, y ahí era que teníamos las actividades. Pero nosotros nos reunimos y explicamos o nos pusimos de acuerdo en lo siguiente. Esto no es una actividad obrero-patronal. Este no es un problema sindical. Este es un problema del país. Y nosotros tenemos que fijar una posición política, porque no vamos a hablar de sindicalismo cuando hay una revuelta interna. Se agravó esa situación por dos motivos fundamentales. El primer motivo era que nadie pensaba que los militares iban a repartir armas al pueblo, porque eso no estaba previsto en ninguna de las cosas
que eran los preparativos para terminar con el triunvirato. La dirección del sindicato era simple y llanamente una protesta, como siempre se hacía, pero no llegar a ese tipo de hechos ya. Bueno, no sabíamos, porque no te puedo mentir decir que nadie sabía cómo se iba a desarrollar. Lo que se quería era acabar con el triunvirato. Porque el triunvirato, por ejemplo, tiró un decreto, porque no había legisladores, en la cual los trabajadores pagábamos el 2,5% de nuestro salario al Seguro Social y los empleadores el 2,5%. Y tiraron el triunvirato un decreto para aumentar a 5% los dos. Nosotros nos opusimos, hicimos una huelga de una semana con el apoyo del BRUT, que eran los universitarios, del bloque universitario. El bloque revolucionario universitario. Sí, y con UNACHOSIN, que era un sindicato de choferes muy poderoso, manejado por el PRD. Y paralizamos el país durante una semana, todo el comité ejecutivo estuvo preso, pero logramos que de ahí en adelante se mantuviera que los trabajadores pagáramos solamente el 2,5% y los patronos el 5%. Y así se mantuvo hasta que estuvo en vigencia el Seguro Social. Estamos hablando del Seguro Social anterior. ¿Qué pasó con la revuelta? Cuando llegaron los norteamericanos, el panorama cambió porque no estaba previsto una intervención norteamericana. O sea, cuando se hablaba de tumbar el triunvirato, se hablaba de cuestiones militares. O sea, los militares son los que dan golpe de Estado, los civiles no dan golpe de Estado ni hacen revuelta. Pero no estaba previsto eso. Al no estar eso previsto, eso cambió el panorama y la intervención norteamericana y la repartición de armas en el pueblo. Nosotros inmediatamente hicimos, como hicieron todos otros grupos, un comando, y ese comando fue dirigido por Henry Molina, yo era el subcomandante, y nosotros nos integramos a la revuelta en apoyo al movimiento constitucional. ¿Esos comandos en ese tiempo tenían su ubicación? ¿Dónde estaba ubicado? Nosotros estábamos en la Pablo Hincado, vivía al lado doña Josefina Padilla, que había sido de orientadora nuestra en todas estas cosas. Los primeros días fueron muy difíciles porque no se sabía identificar bien. Sabía que los militares de la Fuerza Armada dirigida por Wessing y Wessing estaban contra el movimiento constitucional. Eso era claro. Y querían venir desde San Isidro para la ciudad, que hubo una batalla muy fuerte a principios de mayo, ahí en el puente Duarte, que impidió y donde se destacó Camaño como militar. Cuando Camaño tomó posición, la primera delegación que vino de la OEA era una delegación encabezada por Alejandro Mañé. Alejandro Mañé era un diplomático chileno que dirigía este grupo que vino de la OEA. Y él vino para reunirse con los dos grupos. Y cuando se reunió con Camaño, que Camaño le dijo la lista de los sectores que lo apoyaban, entre ellos dijo, y están con nosotros la Confederación de Sindicatos Cristianos. Alejandro Mañé, que era de la Democracia Cristiana Chilena, se sorprendió que en el movimiento constitucional los sindicatos cristianos estuvieran apoyando el movimiento constitucionalista. Sí, porque tenía una línea muy diferente, que se consideraba que eran comunistas y ese tipo de cosas. Porque él traía una lista de 42 nombres de personas que decían, estos son los 42 comunistas que dirigen el movimiento constitucional. Entonces, internacionalmente, lo que se veía era un grupo comunista, que eran los constitucionalistas, y anticomunistas, que eran Wessing y el otro grupo. En esa conversación, Alejandro Mañé le sugirió a Camaño de que esa situación de los sindicatos cristianos y la posición del movimiento constitucionalista debía salir una persona afuera, al extranjero, para explicar, porque afuera había otra visión de la realidad que estaba pasando en el nivel nacional. Perfecto. Quien debía asistir de nosotros era Henry Molina, porque era el secretario general y del grupo de nosotros era el comandante. Pero Henry no tenía sus papeles al día, y yo sí, porque yo iba a viajar en esos días a Miami, a Opaloca, que había un curso sindical que dirigía el padre Mauro Barrenechea, y ya yo tenía mi visa y tenía mi pasaporte al día, y me seleccionaron a mí, no porque era el mejor, sino porque tenía los papeles. Sino porque tenía los papeles al día.
Camaño le preguntó a Alejandro Mañé cuáles son los países o cuáles eran los países en los cuales se debía hacer una actividad. Hay que recordar que en esa época todos los países de América Latina, la mayoría eran militares. Brasil, Argentina eran militares. Y Alejandro Mañé le recomendó a Camaño que mandara esa misión a Venezuela, a Chile y a México, que habían sido los países que en la OEA habían tenido un comportamiento de apoyo indirecto al movimiento constitucional. Entonces se preparó para que yo fuera. Naturalmente no había en la revolución el título de nombramiento, eso era de boca, eso no habían decretos, no habían un congreso, no habían cuestiones. Y yo salí junto con Alejandro Mañé y fui a los Estados Unidos, a Opa-locka, a hacer una actividad de un curso que teníamos, yo era profesor, y de ahí me fui a Venezuela. En Venezuela, la Central Latinoamericana de Trabajadores tenía un consejo latinoamericano, en lo que habían dirigentes de todos los países. Y frente a esos dirigentes sindicales, yo le expliqué la situación de los trabajadores en la revolución y la posición nuestra de los sindicatos cristianos, como era que se llamaba la CAS, frente a la revuelta de abril. La CLAD, entonces, ayudó económicamente, porque yo salí sin un centavo. Además, el gobierno no tenía dinero, ni se podía discutir en ese momento. Tuvimos una reunión con Raúl Leoni, el presidente de Venezuela, para yo explicarle a él la situación, cómo yo la veía, o la visión de los trabajadores sobre la revolución. Raúl Leoni era socialdemócrata, era del partido de Rómulo Betancourt. Okay. Y Rafael Caldera era el presidente de la Cámara de Diputados. Okay. Y con ellos, entonces, bueno, le expliqué a ellos toda la situación de la revuelta. De ahí me dirigí a Chile. En Chile me recibió el presidente Eduardo Frei, que era de la Democracia Cristiana. Tuve una conversación con Eduardo Frei, en la cual él me explicó personalmente su deseo y su voluntad y su simpatía por el movimiento constitucional. Pero me explicó muy claramente que Chile, como presidente de Chile, no podía adoptar una posición pública sin antes la OEA poner una posición, porque eso era la política. No, y como miembro de esa institución como también. Miembro de esa institución. Tuvimos una gran concentración en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile, donde fueron más de 4.000 personas, en un programa que se transmitió de apoyo de Chile, del gobierno, parte del gobierno de Chile, diputados y senadores, y las centrales sindicales, en la cual tanto las centrales socialistas, las comunistas y los demócratas cristianos estaban totalmente los tres de acuerdo en apoyo al movimiento constitucional. Y tuve contacto con todas estas organizaciones en Chile en apoyo al movimiento constitucional. Inclusive, en una de las declaraciones que tengo y que he enviado a algunos amigos en estos días, hay una declaración que yo decía que Johnson era un vaquero atómico y que Camaño no se iba a rendir. Presidente norteamericano. El presidente norteamericano de esa Lyndon época. Johnson. De Chile yo fui a México. En México no teníamos los contactos sindicales o políticos como tuvimos en Venezuela, porque había un movimiento sindical cristiano fuerte en Venezuela, o en Chile, que había tenido un movimiento sindical. En México teníamos la sede de la Federación Campesina Latinoamericana, la FCL, que me propició que hiciera una rueda de prensa. En esa rueda de prensa me preguntó un periodista que por qué el coronel Fernández Domínguez estaba en Chile cuando comenzó la revolución y lo mataron en Santo Domingo, y que Juan Bosch, que estaba más cerca, que estaba en Puerto Rico, no llegó a la República Dominicana. Oye, interesante. Esa fue una pregunta que me hicieron, y la respuesta que yo di es que Juan Bosch era prácticamente un prisionero de los americanos en Puerto Rico. Yo no sabía que ese periodista mexicano era representante de una agencia internacional, y eso salió en todos los países, especialmente en Puerto Rico. Y en Puerto Rico,
los periódicos, el periódico La Prensa, específicamente dijo que el rector Benítez, donde Juan Bosch era invitado especial, y el gobernador Marín habían tratado con mucha cortesía a Juan Bosch y que alguien dijera que él era un prisionero de los Estados Unidos. Hicieron una rueda de prensa, los periodistas fueron donde Juan Bosch a preguntarle eso, y Juan Bosch lo que contestó es que él dijo, ¿quién dijo eso? A eso lo dijo José Gómez en México, dice, que conteste él, porque yo no he dicho nada. Así es que eso salió en los periódicos, yo tengo todos los recortes de los periódicos de Puerto Rico de esa época, en la cual se hizo eso. Ahí me reuní en México con centrales sindicales muy importantes, en la cual ellos coincidían o apoyaban el movimiento constitucionalista. Y en Puerto Rico pasó lo mismo. Estas declaraciones naturalmente no llegaban a la República Dominicana porque no eran los medios como ahora, que llegan inmediatamente o que se hacen videos y esas cosas. Y en la República Dominicana no había medios de comunicación activos en la mayoría de ese tiempo, o muy limitada. Primaban los periódicos escritos que tenían, como es lógico. Pero los primeros días no salieron ninguno. Quiere decir, después fue que se restableció. Estuve en los Estados Unidos, en el Departamento de Estado. Milton Mesina, que era un funcionario dominicano que trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, me consiguió una entrevista con el Departamento de Estado para yo explicar la posición de los trabajadores frente a la intervención norteamericana. Me recibió un señor apellido Monegro, de descendencia nicaragüense, y me dio muchas explicaciones de muchas cosas materiales que ellos tenían. Inclusive me enseñó un sitio donde estaban informaciones, inclusive me enseñó una foto que yo estaba en Puerto Plata con Alberto Cao, un cubano que vivió aquí muchos años, de la Juventud Obrera Católica, y después que él me dio eso, me pidió que yo le informara cómo era la situación, que el día antes la Jara Burgos había estado y le iba dado todas las informaciones de lo que había pasado. Yo le entregué un documento que nosotros teníamos elaborado, la posición de los sindicatos cristianos frente a la intervención norteamericana. Cuando ese señor leyó eso, me dijo que yo era un atrevido. ¿Y cuál era la esencia de ese comunicado que tenían? Bueno, era en apoyo al movimiento constitucionalista y contra la intervención norteamericana. Okay. Cuando el señor leyó eso, me dijo dónde estaba la puerta de salida y que no tenía nada él que hablar conmigo. Porque era una insolencia mía de llevar al Departamento de Estado una posición contra la intervención norteamericana. Cierre la puerta al salir. Dame un break para la pausa, José. Regresamos en un instante. Adelante, director.